Muy buenas noches, amable audiencia de SBC Noticias. En la entrevista tenemos hoy la grata visita de dos dirigentes políticos del municipio de Pitalito, ambos representantes del Pacto Histórico, movimiento que ustedes la mayoría saben que llevó a la presidencia al doctor Gustavo Petro. En este orden de ideas está con nosotros, tenemos la grata presencia de el abogado Juan Sebastián Falla y también del profesor José Eder Toledo. Juan Sebastián, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Esperamos darle claridad de algunos asuntos que se están viviendo en este momento en la situación política de Pitalito. Gracias. Profesor Toledo, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a SBC Noticias. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y qué bueno estar en este espacio tejiendo la palabra y conversando un poco sobre los temas que nos apasionan, que es la política. Bueno, vamos a comenzar a aclarar un tema porque en el municipio de Pitalito, en los grupos o partidos alternativos, las organizaciones alternativas, hay dos movimientos, uno que se llama Frente Amplio y otro que se llama Pacto Histórico, aunque los del Frente Amplio también dicen que son Pacto Histórico. Juan Sebastián, ¿usted hace parte del Frente Amplio o del Pacto Histórico? Santiago, nosotros constituimos el pasado 19 de marzo a través de una asamblea que se hizo de manera presencial. Se invitaron a todos los partidos y estamos en este momento en el Pacto Histórico Pitalito. Está constituido desde el 19 de marzo. Profesor Toledo, ¿qué diferencia hay entre Frente Amplio y Pacto Histórico? Bueno, Santiago, el pacto histórico, nosotros o el abogado Juan Sebastián, pertenecemos al Polo Democrático Alternativo. Él es el presidente municipal. Yo soy el presidente departamental del Polo Democrático Alternativo. Somos parte o estructura del pacto histórico. El pacto histórico se compone de 8 partidos: el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, la Unión Patriótica, Partido Comunista, Maíz, ADA, Fuerza de la Paz y Comunes. Esos son los 8 partidos que estructuran y los movimientos sociales y campesinos, entre otros, que están alrededor del pacto histórico. El Frente Amplio, hay que decirlo, es una coyuntura política después de en la segunda vuelta presidencial con la que elegimos al compañero Gustavo Petro y a la compañera Francia Márquez. En esa coyuntura de la segunda vuelta, pues diferentes partidos tradicionales, compañeros también del Partido Liberal, compañeros del Partido Verde, una fracción del Partido Verde, de los conservadores, del Partido de la U, entre otros, pues se unieron en la segunda vuelta para apoyar la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. De ahí es que surge la concesión, el concepto de Frente Amplio. Sin embargo, hay una gran diferencia en el sentido que la estructura que conforma el pacto histórico son los 8 partidos, que le acabo de mencionar. Bueno, en ambas partes se observa que tienen precandidatos, hablamos de lo local aquí, de alcaldía de Pitalito. Yo veo que el Frente Amplio habla de unos precandidatos, veo que aquí también en el pacto histórico de ustedes, de los 8 partidos que usted acaba de mencionar, profesor Toledo, también hay precandidatos. Entre otras cosas, aquí hay un precandidato que es el abogado Juan Sebastián. Usted es uno de los precandidatos del pacto histórico, ¿no? Santiago, yo soy precandidato en este momento del Polo Democrático Alternativo. Eso todavía no se ha decidido, tiene que ser una decisión que se tome en consenso con los otros 8 partidos. En este momento, el profesor lo acaba de decir, son 8 partidos, pero hacen parte 6 partidos. Fuerza por la Paz y Maíz, a pesar de haberse enviado la invitación, ellos no asistieron. Entonces, en todo caso, estamos pendientes de que ellos confirmen más adelante si quieren hacer parte del pacto o no. Pero en este momento yo soy precandidato, pero solamente del polo. Igual, si hay más precandidatos y esos precandidatos son el aval los da cada uno de los partidos. Después, en decisión, o me imagino yo en una asamblea amplia, se tomará la decisión si ese precandidato de ese partido va a representar al Frente Amplio, perdón,
al pacto histórico, discúlpeme, al pacto histórico. Si, por ejemplo, no se llega a una decisión unánime entre todos los partidos, entonces lo que tendría que hacerse es ir a consulta y ya con la consulta se decide quién es el que va a representar a esa coalición. Pero yo en este momento soy precandidato del Polo Democrático. Profesor Toledo, y dentro del mismo pacto histórico que ustedes están allí de los 8 partidos, ¿hay más precandidatos fuera del doctor Juan? Sí, Santiago, como lo acaba de decir el abogado Falla, hay una circular, el pacto histórico a nivel nacional, el 2 de febrero sacó una circular nacional donde nos indican los procesos. En este momento, en el caso del Polo Democrático Alternativo, hay inscripciones o prescripciones tanto para edil, consejo, alcalde, diputado y gobernación hasta el día de mañana. Cada partido que estructura el pacto histórico tiene unas dinámicas propias, unas dinámicas internas. ¿Qué hemos dicho dentro del pacto histórico departamental? Que vamos a respetar esa autonomía de cada partido. Hay unos tiempos estipulados para que cada partido haga lo propio. Es decir, el Polo Democrático ya tenemos un precandidato. Los compañeros de la Unión Patriótica pueden tener otro precandidato, el Partido Comunista otro, Colombia Humana otro, y por ejemplo, si en el maíz aparecen 2 precandidatos, pues entre ellos deben colocarse de acuerdo de quién va a ser el precandidato por ese partido. Luego de que cada partido se coloque de acuerdo de su precandidato, hacemos un consenso. Ahí por eso siempre la juntanza, la unidad de los 8 partidos que estructuran el pacto histórico, y en ese consenso, pues queremos que premie o salga vencedor la mejor hoja de vida. Hay unos criterios que el pacto histórico también en esa circular electoral y en otras circulares que hemos emitido, es que los criterios para que la persona sea avalada por el pacto histórico son pues que venga de las bases populares o campesinas, es decir, que tenga un recorrido en la movilización social, en la movilización política. Hemos dicho, y a veces nos tildan de radicales, pero no es radical, simplemente es que nosotros sí queremos que la transformación que se ha dado desde que llegó Gustavo Petro y Francia Márquez, pues también se irradie en lo local. Es decir, ¿por qué no darle la oportunidad a nuestros líderes populares o campesinos que han trabajado durante años de una forma casi escondida, casi estigmatizada? Por eso queremos que estos espacios electoral del mes de octubre, pues salgan estos personajes, estos líderes a decir qué es lo que proyectan para el municipio de Pitalito. Entonces, en ese sentido, pues sí hay una gran diferencia, como lo explicaba el compañero Falla, entre el Frente Amplio y el pacto histórico, y en este momento, repito, cada partido nos encontramos en unas dinámicas propias. Por eso hay que ser respetuosos con las dinámicas, hay que a veces documentarse un poco antes de lanzar juicios adrede sobre el pacto histórico, que porque estamos tan callados. No, el Polo Democrático está haciendo lo propio, estamos cumpliendo unos lineamientos estipulados a nivel nacional. El Colombia Humana también está haciendo lo propio. Entonces, después que cada partido haga lo propio, que ordenemos la casa, pues ahí sí podemos dialogar. Y en la circular que acabo de mencionar, la circular electoral del pacto histórico del 2 de febrero, hay una parte muy clara donde dice que si el pacto histórico coordina un diálogo con el Frente Amplio, que sea el pacto histórico el que lo coordine. Si nosotros vemos que dentro de los candidatos del pacto histórico no hay una opción o no cumple con los criterios, pues dialogaríamos con un Frente Amplio. Sin embargo, pues hay que evaluar el contexto local. Tampoco es que nos vamos a entregar el logo o las banderas del pacto histórico a un Frente Amplio que también puede ser polémico, ¿no? Porque la gente nos dice, venga, ustedes como pacto histórico, porque están avalando ciertos personajes que pertenecen a la clase tradicional. Entonces, eso también hay que tener claridad frente a esos asuntos, porque a veces, no solamente el municipio de Pitalito, como presidente departamental del Polo, nos hacen muchas estas denuncias, también en el norte pasa, de que ciertos personajes se apropian de la chapa, como decimos nosotros, del pacto histórico. Y no, hay que ser muy responsables con esto. A ver, doctor Juan Sebastián,
El Frente Amplio también tiene precandidatos, según lo que yo he podido observar en los diferentes grupos que ellos tienen y que pues lanzan ese tipo de ofertas, digámoslo así, electorales. ¿Ustedes ya se han reunido con delegados del Frente Amplio para hablar ese tema o están dispuestos a ustedes a unirse o llegar a unos acuerdos con ellos para hacer un solo frente? Santiago, nosotros por el momento no nos hemos reunido con ninguno de ellos. Eh, Tampoco hemos considerado la posibilidad de reunirnos todavía. Es una discusión que todavía tiene que darse en el pacto histórico. Los 6 partidos que en este momento lo constituyen han sido muy claros y si no vemos la necesidad de que haya un frente amplio, pues sencillamente no lo haremos. Ante todo, siempre hemos dejado muy claro y hemos exigido respeto ante los partidos que conforman el Frente Amplio. Se han presentado algunas discusiones y algunas diferencias y entonces yo creo que para podernos sentar con ellos a de pronto discutir o dialogar alguna posibilidad de unión, tiene que primar el respeto, sobre todo eso. Ya una vez se demuestre que existe un respeto y han respetado o por lo menos no ponen en tela de juicio nuestro trabajo del pacto histórico, entonces de pronto uno puede considerar en sentarse a dialogar con ellos. Mientras tanto, y ante la no necesidad de sentarnos con ellos, todavía no se ha planteado esa posibilidad. Ahora, tampoco estoy diciendo que no se vaya a dar, ¿no? Posiblemente, y si lo consideramos en algún momento hay un candidato, como dice el profesor, que no haya un candidato que de pronto esté dentro de nuestros partidos, podría uno considerar si hay un partido que realmente represente la iniciativa de todos los partidos, la juntanza, el respeto, que sea alternativo, que no haya estado, no digo que nunca vinculado, porque pues es muy difícil que las personas no se vinculen en algún momento con la administración, pero sí que el trabajo haya sido, que no haya sido puesto en tela de juicio, que no haya sido investigado y que no sea, sobre todo, que cero corrupción. Entonces, si uno puede ver o tener en consideración alguno de esos candidatos, uno no va a decir que le cierra las puertas a los candidatos porque obviamente no va a pasar. Pero en este momento el pacto histórico no ha considerado en sentarse con el Frente Amplio, tampoco está programando reuniones con el Frente Amplio, ni nos reunimos con el Frente Amplio, ni estamos citando a ninguna asamblea con el Frente Amplio. Esto lo hacen ellos de manera unilateral, pero nosotros no participamos en ninguna de las reuniones o asambleas por ellos programadas. Usted dice que mientras no haya respeto, ¿han sentido ustedes algún irrespeto por parte de estos señores o señoras del Frente Amplio? Santiago, en este momento no podría uno hacer señalamientos puntuales, pero uno ve muchas veces por las redes sociales los comentarios que hacen y hay muchos comentarios ofensivos y hay comentarios que faltan a la verdad. Y hemos nosotros tratado de ser muy tolerantes con ese tipo de comentarios, pues respetando el derecho a poder opinar y tener su propia concepción, pero nosotros sí hemos visto muchas veces la falta de respeto ante los partidos y sobre todo que ponen en duda cómo se ha hecho este trabajo que nos ha costado tanto, porque no es fácil poner de acuerdo a 8 partidos, no es fácil hablar con los representantes de todos los partidos porque falta mucha información, porque digamos que este trabajo del pacto histórico es un trabajo nuevo y pues como lo ha dicho el profesor Toledo, siempre hemos esperado y hemos sido pacientes para que cada partido organice su junta directiva, organice sus representantes, sus voceros, saber quiénes son sus militantes, que reactiven otra vez esos partidos, porque usted sabe que desafortunadamente los partidos muchas veces se activan solamente en temporadas electorales y pues a veces pierden los contactos de la gente. Entonces nosotros, ante todo eso y siendo muy respetuosos, sobre todo con los otros partidos, fuimos y tuvimos, por ejemplo, para mencionar un partido, Colombia Humana siempre ha tenido muchos problemas internos y nosotros estuvimos sin inmiscuirnos ni mucho menos criticar esa falta de que se pusieran de acuerdo. Esperamos, fuimos pacientes y una vez ellos tuvieron su junta directiva, ya los convocamos y ya vimos que ya estaban los otros partidos y hicimos lo propio.
pero siempre hemos tratado de ser muy respetuosos y ese mismo respeto que hemos tenido con otros partidos es lo que nosotros exigimos, no exigimos nada más, no que estén, ni siquiera que estén de acuerdo con nosotros, cada uno es libre de tener su pensamiento y poder opinar como quiera, pero entonces siempre lo único que pedimos es eso, que no pongan en tela de juicio sin pruebas, porque puede ser que si ocurre alguna irregularidad, pues nosotros al contrario lo que hicimos en ese comunicado fue invitar a que denuncien. O sea, nosotros no estamos de acuerdo en lo absoluto en que se presente ningún tipo de agresión y mucho menos irregularidad alguna. Entonces, siempre exigimos que respeto y por eso sí consideramos que en algunos, sin señalar a alguien en particular, sí ha pasado eso y nosotros lo único que exigimos o les decimos a todos los partidos es que si vamos a trabajar unidos, pues sobre todo que imprime el respeto. A ver, profesor Toledo, los del Frente Amplio van a hacer unas reuniones, creo que está programado para mañana, unas asambleas de ellos. Ustedes no asisten, no están, dice que van a esperar un momento. ¿Cuándo va a ser el momento propicio para reunirse con ellos? ¿Cuándo consideran ustedes que se pueden reunir con ellos y pueden dialogar para ver si se puede hacer acuerdos? Santiago, lo que le decía hace un momento, nosotros como pacto histórico nos estamos organizando, estructurando. La directriz a nivel departamental del pacto histórico es mantener la unidad dentro de los partidos, los 8 partidos y movimientos que están en el pacto histórico. Esa ha sido la directriz desde el maíz. Los presidentes de los partidos hemos hablado en torno a eso, hemos dialogado, nos hemos encontrado y, repito, a nivel departamental es mantener el pacto histórico donde estén los partidos en esos municipios, pues si son los 8, que es aquí en Pitalito están los 8 partidos que estructuran el pacto histórico, pues con ellos vamos a trabajar. Sin embargo, también hay que decir que a veces las coyunturas locales son muy diferentes a las coyunturas departamentales o nacionales. En ese sentido también hemos sido muy respetuosos con ellos. Por eso, a la asamblea que está convocada por el Frente Amplio, eh, esa línea que apoyó al actual presidente, pues son ellos. O sea, no sé si ellos tienen el aval del partido, si hablan desde la dirigencia del partido. En cambio, nosotros sí hablamos desde el aval, es decir, nosotros tenemos la figura, somos los que damos los avales tanto al consejo, a la alcaldía, al departamento y a la gobernación. Y también hay que aclarar que el pacto histórico no es un partido, el pacto histórico es una coyuntura, es una coalición de partidos. Por ejemplo, si un compañero de la Unión Patriótica sale como precandidato a la alcaldía por el pacto histórico, lo avala la Unión Patriótica y lo coavalan los demás partidos. Entonces, porque a veces también solemos confundir estas 2 cosas o dos imágenes, lo que es el pacto histórico. Entonces, el pacto histórico no es un partido como tal. En ese sentido, pues no vamos a participar, o sea, no vamos a participar porque somos respetuosos. Yo creo que cada grupo tiene su derecho de disentir, de hablar, de dialogar sobre lo que está pasando a nivel local. Importantísimo es que, de cierta forma, las dinámicas locales se vayan transformando. Ese es nuestro objetivo, que no se mantengan las mismas ideas políticas. Aquí en Pitalito, en el sur del Huila, es bien difícil hacer política porque hay una ausencia de pedagogía política. Si uno, cuando los que caminamos las veredas, el barrio, lo que estamos en contacto más con las comunidades y no nos la pasamos, como lo decía el abogado Falla, quizás insultando por las redes, porque a través de la pantalla pues se dicen muchas cosas, pero uno muestra su trabajo con las comunidades. Las comunidades son las que nos respaldan. Nosotros no tenemos que a veces visualizar o romantizar qué es lo que hacemos, qué es lo que tiene el pacto histórico, ¿no? A la hora del té, como decimos nosotros, pues son las comunidades que nos van a respaldar en esta posición política. Entonces, desde ahí, repito, somos respetuosos que el Frente Amplio se reúna, que han ayudado a transformar el país con la votación en agosto, pero sin embargo,
también somos respetuosos y ya hacemos el llamado al respeto de que como pacto histórico, los 8 partidos que conforman el pacto histórico, pues tenemos también nuestras dinámicas. Bueno, ustedes, independientemente de que lleguen a dialogar con el Frente Amplio, que lleguen a acuerdos o no los lleguen, ustedes como pacto histórico, como coalición de partidos alternativos, y hablo concretamente del caso de Pitalito, van a participar en la justa electoral para alcaldía, para consejo, para ediles. Sí, sí, Santiago, mira que como presidente a mí me llegan los reportes de los preinscritos. Tenemos preinscritos a la alcaldía, tenemos preinscritos al consejo y a mí me da mucha alegría que compañeros populares, compañeros campesinos se inscriban y digan, venga, yo me voy a postular a consejo. Quiero postularme porque veo que las dinámicas hay que transformarlas también a nivel local. Hay que bajar las ideas que el gobierno de Petro y Francia Márquez está proponiendo, las reformas, pues esas reformas pues para que lleguen a esa Colombia profunda, como decía Alfredo Molano, pues tenemos que tejer ese puente y ese puente pues tiene que ser con gobernación, diputados, alcaldes y concejales y ediles. Entonces nosotros sí tenemos el pacto histórico, sí vamos a participar activamente en la contienda electoral. ¿Y cuándo va a conocer la opinión pública, el pueblo que nos ve aquí en Pitalito? ¿Cuándo va a conocer esos precandidatos ya forados, ya avalados por el partido del Pacto Histórico y en unidad con el Pacto Histórico? Y si es posible, con el Frente Amplio, porque ya faltan 7 meses para las elecciones. Eso se está cortando cada día y ustedes pues apenas están preparando maletas. No, o sea, las maletas ya están preparadas, tenemos es que visualizarlas. Yo creo que el trabajo que hace cada uno de nuestros líderes en las comunidades nos respaldan. O sea, no, el pacto histórico de Pitalito no es como un mago que sale o como hacen algunos en campaña electoral. El año electoral aparece, ¿no? Aparece en la coyuntura y desaparece después. No, nosotros, si bien estamos organizados, algunos pertenecemos a asociaciones campesinas, asociaciones populares, trabajamos con las comunidades y nosotros creemos que la coyuntura electoral es sumamente importante, sin embargo también creemos que la organización popular y campesina debe mantenerse más allá de lo electoral. Hay que seguir organizados y hay que seguir organizándonos más allá de los resultados. Entonces, y para responder a la pregunta, al final del mes de abril, donde cada partido ya define sus precandidatos, va a aparecer esos candidatos o precandidatos tanto a la alcaldía como al consejo. Y ya, y después de que aparezcan ya, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la dinámica para sacar uno solo? Porque no pueden ir divididos de a dos. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ahí sí, yo creo que una de las juntanzas, de los criterios de la juntanza es que todos los partidos estamos de acuerdo que independientemente de si el Polo tiene el precandidato o el Partido Comunista tiene el precandidato a la alcaldía, nos vamos en apoyo a él. Y vamos, por eso hay unos comités políticos, hay unos comités electorales donde ellos van a hacer su trabajo con la comunidad. Yo creo que nos hemos estado es un poco programando, vamos a traer funcionarios del gobierno nacional para que nos expliquen ciertos conceptos de la reforma, que nos parece importante, repito, a veces los medios de comunicación eh, poderosos no han bajado esa información como debe ser. Entonces, nos toca a nosotros seguir insistiendo sobre las reformas y por qué son tan importantes las reformas para el pueblo, para las comunidades. A ver, doctor Juan, yo salgo mucho a las veredas de Pitalito casi cada 8 días a diferentes corregimientos. Hay partes, y yo consulto a la gente, yo le pregunto, bueno, ¿y ustedes ya se adhirieron a un candidato, están apoyando a un candidato de los ya 5 hay aquí en Pitalito, precandidatos, aspirantes? Hay uno que va a avalar el Partido Conservador, que es el doctor Franklin Alexander Vega. El otro precandidato, pues es por Cambio Radical, el señor Yeder Luna Joven. El otro precandidato que se acaba de lanzar, el doctor Sergio Zúñiga, que lo va a avalar el Partido Liberal y que también ya el coaval de LASI. Está también Luis Yesir Vargas Escárraga,
que no sabemos todavía quién le dé aval, y está el señor Marco Urbano, que está recogiendo firmas para arriba y para abajo. Y yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y de estos quiénes? Y hay en muchas regiones, en muchos corregimientos y en varias veredas me dicen, por ninguno de estos. Estamos esperando el candidato del pacto histórico, la candidata. Usted ya ha ido a esas veredas a presentarse como precandidato, a hacer ese trabajo, porque es que hay gente anhelante. Santiago, nosotros hemos tratado de hacer un trabajo, pero más de estar haciéndole publicidad a una precandidatura que todavía no podemos lanzar como del pacto histórico, es conocer las necesidades de la comunidad. Y no solamente yo, o sea, nosotros, por ejemplo, en el Polo Democrático hay varias personas que trabajan con las comunidades campesinas y hacen también ese trabajo. El profesor Álvaro Garzón, el profesor Toledo, Carmen, don Fernando, hay muchas personas que trabajan con agremiaciones campesinas. Nosotros tratamos de acudir a esas actividades que se programan en el campo y obviamente tratar de escuchar las necesidades y conocer las bases que hemos tratado de incluir de fondo en esta campaña. No podemos hablar de una precandidatura todavía del pacto histórico, pero sí con seguridad trataremos de hacer en todo lo posible de escoger el mejor candidato que represente a estas comunidades. Y por eso es que nosotros no nos hemos apresurado en elegir a un candidato ya, porque pues a nosotros nos han dicho muchas veces, venga, nosotros necesitamos el aval de ustedes y yo creo que las agresiones de las que hemos sido víctimas es porque nosotros no nos prestamos para ese juego tradicional de los políticos y porque ellos creen que simplemente con decir que son del pacto histórico, que posiblemente pueda ser así, entonces van a obtener una buena votación y eso es precisamente lo que queremos evitar. No queremos esa política tradicional y no queremos simplemente poner a una persona ya a figurar que simplemente porque es del pacto histórico, entonces obtenga la votación por pertenecer a dicha coalición, sino que sea una persona que realmente represente la unidad, que realmente represente el cambio, que realmente represente el progresismo y que represente a las comunidades, no solamente las tradicionales, sino a las nosotros nos hemos enfocado mucho en las bases, en el campesinado. Por eso lo que decía el profesor Toledo, que da alegría cuando uno ve que hay personas del campesinado que quieren ser concejales, que pertenecen o que quieren participar como ediles. Y sobre todo ver la participación que hay en este momento del campesino. Nosotros sabemos, nosotros somos conscientes de que la gente de las comunidades rurales quieren un cambio y por eso queremos ser muy responsables en la elección del candidato. Entonces eso no lo podemos tomar a la ligera ni tampoco, y digamos que eso también nos lleva mucho a dudar o a pensar más, sobre todo pensar en un frente amplio, porque están por ahí colados los tradicionales, están por ahí candidatos que no vamos a permitir que hagan parte del pacto histórico. Entonces, estamos haciendo ese trabajo sin necesidad de publicarlo, lo estamos haciendo, pero cuando haya un candidato que nosotros realmente consideramos que representa a nuestros partidos, a la Unión, en ese momento haremos el trabajo para que la gente lo conozca. ¿Quiénes hay que usted dice que hay unos que no representan el pacto histórico que ya están, por ejemplo, en el Frente Amplio? ¿Quiénes son esos precandidatos o candidatos? Nosotros hemos visto, o por lo menos yo he visto muchas publicaciones en las que no sabemos por qué nombran a Sergio Zúñiga como precandidato del pacto histórico. No sé por qué ni quién lo menciona así, pero hemos visto que, y han insistido mucho en que lo tengamos en cuenta para el pacto histórico. Esa es la única persona que yo he escuchado ahora. Nos han llamado y nos han dicho mucho y nos han insistido que quieren reunirse con nosotros, pero nosotros hemos sido un poco esquivos y muy cautos, sobre todo en esas reuniones. Pero sí hemos visto publicaciones y en eso sí es que queremos advertirle a la gente y a la ciudadanía que no todo lo que se publica es cierto. Entonces que sean muy precavidos en todas esas de pronto reuniones o asambleas que citan en nombre del pacto histórico porque muchas de ellas posiblemente, no digo todas, pero pueden de pronto con la intención de que la gente incauta caiga en esa mala información o que desinformen a la gente, es que tengan cuidado con eso, pero a la única persona que yo he visto que lo menciona como precandidato del pacto histórico es a Sergio Zúñiga cuando no lo es, ni se ha considerado todavía, mucho menos ponerlo ni siquiera como posible precandidato del pacto histórico, no lo hemos considerado en lo absoluto. Bueno, ya se lanzó y ya recibió el coaval del partido ASI, entre otras cosas el ASI también ayudó al pacto histórico a nivel nacional, ¿no?
y ya el Partido Liberal anunció el ex senador Villalba que le iba a dar aval. Entonces yo creo que él como tal no está reclamando herencias del pacto histórico. Es posible que ya lo mencionen, pero yo lo he visto ya en una campaña muy lanzada ya con sus movimientos de ellos. Usted, en caso de que los invite el doctor Sergio Zúñiga a dialogar y que de pronto a que lo apoyen o que hagan una alianza, ¿están dispuestos a hablar? El diálogo siempre debe estar, ¿no, Santiago? Yo creo que una de las cosas de la humanidad es dialogar con los diferentes. Yo creo que bueno, para que exista la comunicación, pues es el otro, ¿no? Y ese otro el otro no debe ser igual a uno mismo, sino para que poder construir debe ser de la diferencia. Sin embargo, hay unos criterios y hay unas consideraciones que, claro, podemos hablar de la coyuntura local, lo que está pasando en Pitalito, que es algo de cuidado, es de proponer cosas interesantes para rescatar o salvaguardar ciertas cosas de Pitalito. Pero ya para una unidad, trabajar en conjunto, desde el Polo Democrático, yo digo que no. No trabajaríamos en una coalición con el doctor Sergio Zúñiga o con otro candidato que represente lo tradicional, no. Que sería interesante, es que esa es la ecuación que siempre nos han dado los tradicionales. ¿Por qué nosotros los que trabajamos como alternativos tenemos que aliarnos a ellos como si nosotros fuéramos restante en una minoría? Y creo que la población, la mayoría de población, la popular y la campesina, pues somos muchos más. Entonces, si ellos quieren hablar con nosotros, pues tiene que ser un diálogo en igualdad de condiciones. No, nosotros no vamos a entregar las banderas del Pueblo Democrático Alternativo a ningún candidato que represente la politiquería y lo tradicional en Pitalito y en el Huila. O sea, yo lo entiendo ya. Por ejemplo, le voy a dar nombres para que usted me los vaya descartando, los vaya juntando, como usted dice, la juntanza. Con Sergio Zúñiga dice, hablamos, pero no estamos dispuestos a ir de pronto a unos acuerdos para apoyarlo a él, ¿no? Ya no estaría. Gide Luna, Tampoco, no lo apoyan. El doctor Franklin, tampoco. Luis Yesid Vargas, Creo que él está buscando en este momento un tema independiente. Sería en la conversa con él. Creo que lo que se ha leído o hemos hecho la lectura política del Luis Yesí, pues está alejado un poco del villalbismo, de Dusan, entre otras cosas. Entonces, ahora que él representa también en donde vive, allá en Criollo, o esa vereda, cierta parte de Bruselas representa una gran población de campesinos, entonces, y nosotros también tenemos una facción campesina, yo creo que entre campesinos podemos dialogar y tejer algo interesante. con Marcos Urbano. Considero que está haciendo un trabajo interesante, lanzándose como independiente. Habrá que escucharlo con las posturas que tenga él frente a la visión de Pitalito. Es que aquí el tema a veces no es tanto ideológico, sino también esa visión, ¿no? O sea, ¿cómo está Pitalito desde hace 20 años? ¿Quién lo viene manejando? ¿Qué estructuras políticas? ¿Qué se teje en torno a una alcaldía? Y eso a veces la gente hay que explicárselo de una forma detallada para que se dé cuenta de que cuando vamos a votar, a la gente dice, bueno, démosle el voto a cualquiera. Y ese a cualquiera es donde cometemos los errores que a veces pagamos muy caro. A ver, doctor, vayamos redondeando esta entrevista. Por ahí yo leía en unos comentarios que hacen en Facebook grupos de los otros movimientos de estos señores del Frente Amplio. Y alguien decía por ahí que ustedes quieren imponerle una precandidatura suya a ellos. ¿Usted le quiere imponer su nombre al Frente Amplio? No, 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 Santiago, en lo absoluto. O sea, al contrario, y por eso hemos hecho tantos esfuerzos y hemos tratado de hacer todo lo posible para que las cosas se hagan bien. O sea, nosotros, y eso de pronto no lo han entendido, nunca hemos dicho no al diálogo. Al contrario, hemos sido muy respetuosos, hemos sido muy pacientes y nunca hemos tratado de imponerle absolutamente nada a nadie. Siempre estamos prestos a escuchar a la gente, siempre hemos estado intentando de tener
contacto con las comunidades precisamente para saber si hay candidatos que no estén dentro de la lista de los mismos tradicionales. Y no. Y esto vuelvo y repito, Santiago, eso no es una decisión del polo, ni mucho menos mía. Eso cuando nosotros tomamos la decisión, o el Polo Democrático tomó la decisión de hacer parte del pacto histórico, sabe que tiene que estar dispuesto a que el candidato sea cualquier candidato, precandidato de los otros partidos. Lo único es que nosotros tenemos unos criterios para poder analizar quién es el mejor candidato. Si yo fuera el mejor candidato, pues estoy dispuesto a tomar esa bandera. De lo contrario, y si yo sé que hay otra persona que sea o que tenga mejor capacidad que yo, obviamente va a ser otra persona la que lleve el nombre de todos nuestros partidos, la representación de todos nuestros partidos. Nunca vamos a hacer eso, para no, en lo absoluto. Seríamos entonces parte de otra clase de política y de otros partidos tradicionales, y no lo somos. Usted dice cualquiera otro que tenga menos Sergio, si usted, porque acaba de decir que Sergio no hace parte de eso, del pacto histórico. Es que Sergio no está en el pacto histórico, Santiago, y además el profesor ha mencionado que no lo consideraría como polo, ¿no? Nosotros, o por lo menos yo tampoco lo consideraría como polo, pero si si llegara a haber una decisión en unidad del pacto histórico y que tuviéramos que tener en consideración en nombre de Sergio Zúñiga, pues sería una discusión que tendría que darse dentro del pacto. Nosotros, como polo democrático, diríamos que no, de una vez, pero pues no podemos hablar en nombre de los otros 6 partidos que están ahí en el pacto. Ellos son autónomos de poder tomar decisiones, y si ellos en mayoría decidieran de que se pone en consideración esa candidatura, pues tendríamos que decidir en democracia si eso no hace parte del pacto. Bueno, yo los veo a ustedes menos radicales de lo que hablan otros. Es decir, ustedes tienen toda la disposición a hablar, de concertar, incluso de llegar a acuerdos para tener un solo candidato a la alcaldía de Pitalito, porque a uno le venden a veces la idea a otro, eso de los otros grupos, es que ustedes se han cerrado, se han radicalizado, que son ustedes, pero yo los he visto esta noche muy abiertos, muy conciliadores, abiertos al diálogo. Lo que pasa es que no quieren todavía, que es lo que yo entiendo, que todavía no es tiempo, y menos ahora en esta Semana Santa, ¿no? Sí, Santiago, no, o sea, lo que usted dice, la etiqueta que nos han dado, que algunos dicen que hemos secuestrado el pacto histórico, que hemos realizado pseudo asambleas, yo creo que es un poco irrespetuoso esas etiquetas en el sentido de que no conocen las dinámicas, y yo los invito, Santiago, a que aquellos que hacen esos comentarios, que descarguen las circulares electorales del pacto histórico. Y nosotros estamos llevando el paso a paso que nos da el pacto histórico a nivel nacional. Y a nivel departamental también hemos dado unas programaciones para que cada partido pueda generar sus dinámicas y luego sí sentarnos en consenso con los 8 partidos del pacto histórico a dialogar. Eso es. Ya cuando el pacto histórico, los 8 partidos que estructuran el pacto histórico, lleguemos a una conversa, a una definición y consideremos que es necesario hablar con el Frente Nacional, con el Frente Amplio, pues sería otro espacio. Pero hasta el momento estamos organizando la casa, cada partido está haciendo lo suyo, estamos visitando las comunidades, cada uno lo hace desde la cotidianidad. Eso es lo que hacemos nosotros, y nosotros desde el Polo Democrático, como lo decía nuestro maestro Carlos Gaviria, pues hay que estar a la altura de las circunstancias. Y creo que el pueblo y el pacto histórico en Pitalito pues debe tomar un papel preponderante, relevante en esta situación. Y yo creo que, como usted lo menciona, uno visita las comunidades y las comunidades están pidiendo a gritos renovación política. No quiero más de los mismos. Entonces, qué bueno que llegaran nuevas personas para dinamizar la política. Y es necesario, en una democracia hay que dinamizar la política, porque siempre nos quedamos de azules o siempre nos quedamos de rojo. Entonces, eso hacemos lo del frente, de otro frente, ¿cierto? Otro frente, entonces se van turnando las alcaldías, se van turnando, entonces eso es lo que queremos. Es hora de bajar esa transformación que tanto hemos luchado por años. A nivel nacional ya se logró, se dio un paso. Creemos que con la administración, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, se está generando unos espacios, y esos espacios pues hay que bajarlos a los territorios. Yo sé que es difícil
hablar de política y más de nuestros partidos que son alternativos en un espacio, en un contexto tan conservador como el nuestro. Pero sin embargo, la comunidad ha ido despertando. La comunidad ha ido entendiendo que es necesario renovar las opciones políticas. Por eso nosotros le apostamos a esos espacios. Pues bueno, yo creo que ya hemos concluido. A mí me deja la impresión, y yo creo que ustedes también tienen la impresión de que ha quedado claro, no está imponiendo nada, pero sobre todo lo que yo he visto aquí es un total ánimo conciliatorio. Yo no he visto ese radicalismo que nos quieren, pues, o hacen, o de allá lo perciben así. Todo lo contrario, yo lo que veo es que es un ánimo de diálogo. Lo que yo miro allá en ese Frente Amplio es que tienen un afán, no sé por qué será, de tener un candidato a la alcaldía, pero ya, bueno, puede ser por la cuestión de que quieren competir con los otros. Pero acá no tienen mucho afán, acá están llevando las cosas con mucho talento, yo lo veo como que paso a paso y cuando se da pasos firmes, a veces se termina mejor que cuando se va a las carreras. Doctor Juan Sebastián, ha sido un placer tenerlo aquí en SBC Noticias y le agradezco infinitamente que haya asistido a esta invitación. No, Santiago, al contrario, muchas gracias a usted por darnos esta oportunidad, el espacio y el tiempo sobre todo para poderle explicar y hacer claridad de todos esos asuntos que a todos nos debe importar. Muchas gracias, Santiago, a usted. Y profesor Toledo, pues es mucho más placentero nosotros porque ya es la segunda vez que ha venido aquí y esperamos que esta no sea tampoco la única, sino que ambos también puedan seguir viniendo aquí a SBC Noticias. Muchas gracias por ese precioso tiempo dedicado aquí. Muchas gracias, Santiago, a su merced por el espacio. Yo creo que esos espacios son sumamente importantes en el municipio, donde podamos encontrarnos en la palabra, desde las diferencias, podemos dialogar de aspectos políticos. Yo siempre he dicho, la política hay que volverla lo más cotidiano, pero sin perder la profundidad en la parte política. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que han estado con nosotros y que seguirán viéndonos todos estos días a través de SBC Noticias. Ya volveremos con otra entrevista, como siempre, muy interesantes aquí en nuestro portal SBC Noticias Facebook Live y SBC Noticias YouTube, que son nuestros canales. Hasta pronto.